Hola, soy Juan Castillo y bienvenidos a Historias de la Urbe. Hoy en Historias de la Urbe, la historia del fútbol femenino. Aunque hay registros de mujeres jugando al fútbol que datan del siglo XII, no es sino hasta finales de 1890 que se empieza a hablar de la posibilidad de que las féminas también practiquen este deporte. Nettie Honeyball, una activista y reconocida feminista inglesa, publicó en 1894 una misiva en un periódico local de Hornsey, en donde denunciaba que buscaba mujeres para jugar un partido de fútbol. A aquel llamado responderían cerca de 30 mujeres, quienes tendrían el honor y el valor de fundar el primer equipo de fútbol femenino de la historia, el British Ladies Football Club. En su momento, Honeyball diría que el equipo lo fundé con la determinación de mostrar al mundo que las mujeres no son las criaturas ornamentales e inútiles que los hombres creen. Espero con ansias el momento en que las mujeres puedan sentarse en el Parlamento y tener voz en la dirección de los asuntos nacionales. El primer partido de la historia se disputaría el 23 de marzo de 1895 y fue un encuentro entre el norte y el sur, con la curiosidad de que ambos equipos estaban formados por las mismas 30 mujeres del British Ladies, debido a que para la época no había muchas mujeres que jugaran al fútbol. El partido se jugó en el barrio londinense de Crouch End. El encuentro acudirían cerca de 10.000 espectadores, todos muy expectantes por ver qué podían hacer un par de mujeres con un balón de fútbol. El encuentro terminó 7-1 ganando el equipo del norte, que era dirigido por Honeyball. Sin embargo, aquella tarde de fútbol, risas y derroche de talento no estuvo exenta de polémicas. Una de ellas fue el hecho de que para la época el deporte era considerado inapropiado para las mujeres. Y en una clara manifestación de intolerancia y machismo, el Daily Post publicaría que las mujeres no saben y nunca sabrán jugar al fútbol como hay que jugar. Nosotros, por nuestra parte, nos alegramos de que las mujeres no sepan jugar al fútbol, y aunque fueran capaces de ello, este deporte siempre será inapropiado para su sexo. Sin embargo, aquellos comentarios y aquellas críticas no impidieron que estas jugadoras continuaran su exitosa carrera deportiva por toda Gran Bretaña, llegando a disputar más de 160 partidos en menos de 2 años. Pero el gran auge del fútbol femenino en Inglaterra se da gracias a la Primera Guerra Mundial. A raíz de que muchos hombres salieron de las canchas a las trincheras a combatir, la mujer se introdujo cada vez más en la fuerza laboral y en el ámbito deportivo. Esto permitió la creación de nuevos equipos femeninos como el Dick Kerrs Ladies, considerado el mejor club de la historia del fútbol femenino. El Kerrs Ladies existió por más de 40 años y disputó cerca de 828 partidos, de los cuales ganó 758, empató 46 y solo perdió 24. En sus primeros años, el Kerrs Ladies logró atraer entre 4.000 y 50.000 espectadores a sus encuentros. En el año 1920, el Dick Kerrs Ladies derrotó a un equipo francés por 2-0 frente a más de 53.000 espectadores. Este encuentro es considerado el primer partido internacional oficial del fútbol femenino. Y como no podía faltar, entre las filas del Kerrs Ladies siempre sobresalía el nombre de Lily Parr, quien debutó con tan solo 14 años y marcó más de 1.000 goles en 30 años de carrera deportiva. Parr fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del fútbol inglés y la primera mujer en tener una estatua en el Museo Nacional del Fútbol. Cuando la guerra finalizó y los hombres regresaron a sus casas, The Football Association decidió no reconocer al fútbol femenino como apto para su práctica, a pesar del gran auge que tuvo en los años 20. En respuesta a aquella exclusión de las canchas, las jugadoras deciden fundar la English Ladies Football Association. Pero no fue sino hasta 1960 que la Football Association reconocería oficialmente el fútbol femenino como un deporte apto para practicarse por mujeres. En 1970 se crea en Turín la Federación Internacional de Fútbol Femenino,
una organización internacional no reconocida por la FIFA que le daría un nuevo impulso al fútbol femenino al crear el primer mundial no oficial. Anche quest'anno 8 squadre si sono disputate la Coppa del Mondo 1970 di calcio femminile. Austria, Cecoslovacchia, Danimarca, Germania Occidentale, Inghilterra, Italia, Messico e Svizzera. Aquella copa se disputó en Italia y Dinamarca se haría con el preciado trofeo. Con el gran auge que tuvo esta Copa del Mundo, la Federación Internacional decide celebrar otra edición de este mundial en 1971, quedando Dinamarca de nuevo como campeonas del mundo. El evento fue un éxito total para el público. Fue la primera vez que se vio a la selección argentina femenina pisar una cancha. Eran 17 mujeres sin uniforme, sin botines, sin entrenadora y sin masajista que se enfrentaron a más de 10 equipos sin más que voluntad, fuerza y pundonor. Más adelante, en 1983, la selección española reconoce a sus jugadoras como profesionales, y es en ese mismo año en el que la FIFA por fin da el aval y el reconocimiento al fútbol femenino. Y ya con el visto bueno del mayor ente del fútbol, se empezó a ejercer presión para que se formaran las primeras ligas femeninas en Europa. 1991 marcaría un antes y un después en el fútbol femenino. En este año se disputó oficialmente la primera Copa del Mundo femenina de la historia auspiciada por la FIFA. El torneo se disputó en China y atrajo a más de 500.000 espectadores de todo el mundo, lo que auguraba un gran interés en este deporte. Aquella copa la ganaría la selección femenina de Estados Unidos. In Guangzhou, China, as the FIFA president, Dr. Zhao Havelange, hands over the Women's World Championship trophy to April Heinrichs. The USA are the Women's World Championship winners. Cinco años después, en 1996, el Comité Olímpico Internacional decidiría incluir al fútbol femenino en su programa de disciplinas olímpicas para los Juegos de Atlanta 96. Mientras todo esto sucedía en el mundo, ya en los años 80 en Colombia se empezaba a cuajar la idea del fútbol femenino. Sin embargo, debido a los prejuicios, la falta de apoyos y la ausencia de jugadoras, el fútbol femenino no se desarrolló en Colombia sino hasta 1991, año en el que se jugó el primer campeonato aficionado femenino de la historia en el país. En aquella ocasión, el equipo departamental del Valle del Cauca quedó campeón. Y es solo hasta finales de los 90, luego de incansables luchas y peticiones, que se crea la primera selección femenina de fútbol en Colombia. Y en 1998 juegan su primer campeonato sudamericano en Mar del Plata, Argentina. En aquel sudamericano, la selección femenina perdería estrepitosamente 12-1 frente a una apabullante selección brasileña. Esta es considerada la peor derrota de la selección femenina. En este sudamericano no avanzaríamos más allá de la fase de grupos. Sin embargo, a pesar de la estrepitosa caída de la selección, estas guerreras lo volverían a intentar en el sudamericano del año 2003, en donde alcanzarían el tercer lugar luego de perder otra vez 12-0 con Brasil. Esto fue un indicio de la maduración que se empezaba a ver en los equipos y en las jugadoras, por lo cual muchas universidades de Bogotá, Cali y Medellín empezaron a interesarse más por este deporte y mucha gente también del común. En el año 2008, la selección colombiana conseguiría hacerse con su primer título a nivel internacional, el Sudamericano Sub-17. Prácticamente se comía las uñas, ¿no? Esa niña, y mira usted qué emoción. Una emoción reprimida. Somos más los buenos, hombre. Que ahora pues va a salir a flote. Aquí están las colombianas recibiendo la medalla. Campeonas suramericanas. Colombia, el mejor de la competencia. 10 países asistieron. Colombia es el mejor, el primero. Ahí están ya pasando para recibir la medalla dorada. Las de campeonas, y la organización retira a las niñas de Brasil porque obviamente todo el entapetado, el tapete rojo le fue puesto al equipo colombiano. Y ahí están recibiendo cada una de las colombianas la medalla de oro. Lo muestran con la emoción.
Sin embargo, a pesar de los logros obtenidos y de la maduración que había tenido el fútbol a lo largo del tiempo de estas mujeres, aún en el país no se hablaba de la creación de una liga femenina. No es sino hasta mitades de 2016 que se establece la creación de la liga femenina en el país. En una ceremonia realizada en Cartagena fue lanzada la Liga Colombiana Femenina de Fútbol. Allí fueron conocidos detalles de cómo se jugará este torneo que iniciará el próximo año. Durante la ceremonia se dio a conocer que los partidos de la primera fase serán preliminares a los encuentros del fútbol masculino. Es un compromiso muy grande porque teniendo liga profesional, la selección, bueno, si bien ya tenemos buenos resultados a nivel internacional, ahora tiene que ser la mejor del mundo. El torneo tendrá su propio balón, al que denominaron Gol Divita. Nuestros guayos siempre son del 35 al 37 más o menos, entonces el Golti de hombres es muy pesado para un pie tan pequeño. Se conoció que los equipos podrán incorporar jugadoras internacionales para reforzarse. Más que un proyecto deportivo, un proyecto de vida para estas niñas que hace muchos años estaban luchando por conseguir esto. Las barras masculinas esperan la fecha del inicio del torneo. El 17 de febrero de 2017 se juega el primer partido oficial de la liga entre el Deportivo Pasto y el Cortuluá femeninos. Un gran avance y un primer paso hacia la igualdad en el fútbol. Para el año 2018 se confirmó que más de 20 equipos harían parte de esta nueva edición del torneo, un crecimiento en el que se podía pronosticar un mayor desarrollo y competencia en los años venideros. En este mismo año, el Atlético Huila femenino lograría una de las mayores hazañas en la corta historia del fútbol femenino en el país, convertirse en campeonas de la Copa Libertadores de América. Atención, se acaba de coronar campeón de la Copa Libertadores Femenina de Fútbol. Así como lo oyen, después de derrotar 5-3 en la tanda de remates desde el punto penalti al encopetado Santos de Brasil. Pero a pesar de los grandes logros conseguidos a nivel internacional y el crecimiento que fue teniendo el torneo año tras año, la liga sufriría un revés en el 2019, en donde se acortaría el tiempo de competencia y los equipos participantes. Para el año 2020, con la llegada de la COVID-19, la liga quedó completamente suspendida hasta nuevo aviso y finalmente se jugó a finales de año contando con tan solo 2 meses de competencia y 13 equipos en disputa. Además, se empezaron a hacer evidentes los malos manejos de dineros destinados al fútbol femenino y también la falta de voluntad de la DIMAYOR para llevar a cabo el torneo. Actualmente, en el año 2021, la liga no tiene aún fecha fija de inicio. No se sabe cuántos equipos hay confirmados para participar y el tiempo de competencia definido para esta edición ha sido de tan solo 1 mes y medio, lo que ha generado un malestar generalizado entre las jugadoras, quienes desde sus inicios como deportistas vienen denunciando la falta de compromiso de los entes del fútbol en Colombia para realizar la liga profesional. Sumado a estas denuncias, las deportistas también alegan que no se puede hablar de una liga profesional en el país cuando las condiciones laborales son paupérrimas y solo trabajan 2 meses al año, comparado con sus homónimos hombres que ganan muchísimo más y tienen contratos laborales fijos. Triste pensar que a pesar de los grandes avances que se han hecho a lo largo de los años para que las mujeres puedan jugar sin ningún impedimento, es evidente que la desigualdad y el machismo aún permean las canchas y los escenarios deportivos, siendo el gran obstáculo en la búsqueda de un fútbol más justo y equitativo para todos. Es la desigualdad y siempre será el rival más importante que hay que vencer.